Ok, bueno, ahora sí. Oficialmente 10:00, quiero darle la bienvenida a todas las que se están conectando y pues bueno, a las que nos van a ver después en la grabación, a este taller que me tiene súper emocionada, eh, porque el hecho de que estén aquí significa que todas queremos mejorar, ¿no? Tratar de gestionar esas necesidades sensoriales, bien sea de nuestros hijos o de nuestros pacientes, de nuestros sobrinos. Eh, y bueno, antes de empezar, quiero dejarles saber de que esto va a estar grabado. Yo lo voy a colocar en YouTube, así que para las personas que no quieren aparecer, porque va a estar obviamente en un espacio público, pueden cerrar sus cámaras, yo no tengo ningún problema. Em, Al final voy a dar el espacio de preguntas con las que ustedes me hicieron en el formulario. Les pido que por favor mantengamos nuestros micrófonos cerrados y cualquier duda que vayan teniendo los pueden dejar en el chat, que yo a medida que pueda voy a estar continuamente tratando de mirar el chat y dar la presentación. ¿Ok? Bueno. Entonces, como ya les mencioné, bienvenidas aquí al taller. Quizás para muchas ya me conocen y para otras quizás soy nueva. Mi nombre es Fabiana Martín. Yo soy terapeuta ocupacional. Estoy certificada en el estado de la Florida y en California. Me gradué aquí en Estados Unidos. Tengo una especialización en integración sensorial. Esto es súper importante que yo lo diga porque para mí hay tanta información allá afuera que es súper importante que tengamos de la mano de un profesional que realmente esté certificado en esta área, porque mucha información a veces desinforma. Y mi misión con ustedes, las familias, es que puedan entender a los niños, porque muchas de estas conductas, entre comillas, malas conductas, provienen de estos problemas sensoriales, ¿ok? Entonces, mi misión es que ustedes puedan entender, guiarlos a ustedes, empoderarlos, a los docentes, a los otros profesionales, a que puedan entender el niño para como que, ok, digamos, las herramientas son diferentes, ¿no? Y les pido que se queden hasta el final, que son las preguntas, y les voy a estar presentando una oferta muy especial para mí, que es el grupo de Fabitherapy VIP, en el cual les ofrezco un acompañamiento de 3 meses con feedback, ese paso a paso guiado, con videos, para que podamos manejar y entender aún más a nuestros pequeños. Ya saben, cualquier cosita me las pueden dejar ahí en el chat. Ok, la agenda del día de hoy, vamos a tener bastante información. Espero estar en los tiempos acordados. Voy a hablar qué es el procesamiento sensorial, porque es importante que ustedes entiendan. Voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. Si ven que no entienden, me los dejan ahí en el chat. Repasaremos los 8 sistemas sensoriales, porque no son 5, son 8, que ya muchas personas quizás lo sabrán. Vamos a hablar de qué es el trastorno del procesamiento sensorial. Rapidito esos subtipos porque es importante que ustedes entiendan que está el trastorno del procesamiento sensorial, pero eso se subdivide, ¿ok? ¿Qué es una dieta sensorial? El perfil sensorial de nuestros hijos o de nuestros alumnos. La inteligencia emocional que va muy de la mano con la parte de regulación sensorial. Lo que todas quieren saber, las actividades sensoriales. Unos ejemplos con visuales, con unos videitos que les puse para poder explicarles un poquito más a fondo y lo de preguntas y respuestas y obviamente presentarles esto que les quiero dejar del grupo VIP de Fabitherapy. Déjenme poner esto acá. Ok, voy a chequear el chat rapidito. Buenos días, ok, súper. Cualquier cosita me pueden ir escribiendo por ahí. Ok, entonces, ¿qué es el procesamiento sensorial? Todo lo que se llama de integración sensorial o el procesamiento sensorial se refiere a la forma en que nuestro sistema nervioso recibe mensajes de nuestros sentidos. Déjenme, espérense, que quiero aparecer en cámara. Ok. Nosotros estamos continuamente recibiendo estímulos de nuestro medio de afuera y nuestro medio interno, que es nuestro cuerpo.
Yo les voy a poner un ejemplo. Yo ahorita estoy en una ventana y esta ventana tiene mucha luz y tengo afuera matas, ¿ok? Entonces, mi sistema nervioso a través de mis sentidos, por ejemplo, la vista, estoy viendo que las matas son verdes, hay unas matas moradas, la luz del sol, estoy escuchando aviones pasar, o sea, mi sistema nervioso está continuamente recibiendo información de este medio de afuera a través de todos estos sentidos que conocemos que ahorita los vamos a repasar y de mi cuerpo interno. ¿Por qué mi cuerpo interno? Porque me está dejando saber otros de los sistemas que yo estoy sentada, estoy quieta, estoy segura, mis pies están tocando el piso y por ende, como yo puedo regular todos estos sistemas, mi sistema nervioso y mi cerebro, yo puedo funcionar. ¿Ok? Entonces yo me puedo sentar aquí tranquila a darles esta charla. Entonces, esa integración sensorial, ¿ok? La parte de integrar todos estos sentidos es cómo nosotros agarramos toda esa información de nuestro medio ambiente externo y de nuestro cuerpo, de presión, temperatura y dolor, y cómo nosotros lo interpretamos y por ende cómo actuamos ante esos sonidos. ¿Ok? Entonces, yo estoy tranquila, ¿por qué? Porque todo mi medio ambiente de afuera y de adentro están regulados. ¿Ok? Quiero que me dejen en el chat, porfa, una manito o si entendieron, si está bien. Las quiero leer. Aquí Paula dice hola. Quiero que eso quede bien entendido. ¿Ok? Por ahí manitos. Si no entienden, sin pena alguna. Ok, ahí vamos bien entonces. Vuelvo de nuevo a la presentación. A mí me gusta como que ir y venir con la presentación, así que ténganme paciencia. Ok, entonces, como mencioné anteriormente, cómo nosotros recibimos, cómo percibimos y cómo actuamos. Por ejemplo, si vemos fuego, ¿cuántas de ustedes su sistema nervioso no se va a alertar? ¿Ok? ¿Por qué? Porque puede que sea un estado de emergencia. Entonces, dependiendo de lo que tú veas o de lo que tú escuches o de lo que tú sientas, tú vas a actuar. Si tú oyes tiroteos, tú esa información, tú la recibes, tú la procesas en segundos y tú tienes que actuar, vas a salir corriendo o te vas a esconder o vas a pedir ayuda, ¿ok? Entonces, a eso se refiere el procesamiento sensorial, cómo nosotros recibimos esa información de nuestro medio ambiente, de afuera y de nuestro cuerpo, cómo la manejamos y cómo vamos a actuar ante esos sistemas, ¿ok? Y todos procesamos el mundo de forma diferente. Ahora bien, ¿cuáles son esos sistemas sensoriales que nosotros tenemos? Los 5 sentidos básicos que ya todos sabemos, ¿ok? Pero yo voy a ir uno por uno porque me parece importante. Déjame poner el chat aquí a un lado. Ok, el sistema de la vista. Ya todos sabemos que es el mundo a través de nuestros ojos, ¿ok? Nos ayuda a detectar colores, formas, movimientos. Muchos niños que tienen trastornos del procesamiento sensorial, con este sistema, presentándole muchas cosas al mismo tiempo, muchos colores, muchos juguetes, se alertan y empiezan a portarse, entre comillas, mal. Entonces, cada uno de estos sistemas juega un papel importantísimo en nuestro cuerpo, en cómo nuestro sistema nervioso va a reaccionar, ¿ok? El sistema auditivo, ya sabemos, es el oído, la música, las voces, los ruidos, los sonidos fuertes, y también está conectado con el sistema vestibular, que es el de movimiento, que ahorita lo vamos a ver, porque está conectado con el oído interno, ¿ok? El olfato, ya todos sabemos, te permite oler, detectar aromas como el perfume, la comida, los malos olores. Y yo quiero pausar aquí rapidito porque quizás muchas de ustedes se van a poder identificar con sus propios hijos o sus propios pacientes. Y yo les voy a dar un cuento. Yo soy demasiado sensible al sistema del olfato. Y yo una vez estaba recién saliendo con mi novio en ese tiempo. Y me dice, ay, vamos a comer en este restaurante. Y él apenas abre la puerta del restaurante, yo grité porque se me salió, o sea, porque fue una reacción, un impulso.
¡Ay, qué asco como huele! Todo el mundo se me quedó mirando, pues obviamente esta tipa está loca. Qué pena, pero fue un impulso porque olía a los productos de limpieza, a Fabuloso. Si vives aquí en Estados Unidos, el Fabuloso para mí es una cosa que no tolero. Entonces, fíjense cómo afecta ese sistema, en este caso el olfato, que yo no pude comer. Entonces, ¿cuántos niños que nosotros no detectamos olores, porque quizás a ti no te fastidia, quizás tú no eres hipersensible? ¿Cuántos niños están dentro de un aula o en tu casa? Porque muchas de las preguntas eran relacionadas también con la alimentación, perciben ese sistema del olfato demasiado y cualquier mínimo olor les perturba y bloqueo esas ganas de comer o bloqueo esas ganas de prestar atención o de estudiar o de tener una conversación o de jugar con mis compañeritos. Entonces es importante que ustedes miren cada sistema como si ustedes fueran unos detectives, a ver qué pudiese estar pasando, porque esto nos va a dar pistas del perfil sensorial de sus pequeños, ¿ok? Por aquí dice Viviana que le pasa igual. Y muchos somos así, ¿ok? También con el sistema del tacto, el cabello, si yo me estoy bañando y me roza la piel, me molesta, o que me abracen, no me gusta tampoco, ¿ok? Vuelvo otra vez aquí a la presentación. Ok. El sistema del gusto te ayuda a saborear los alimentos, lo que es dulce, salado, ácido, amargo, como ya todos sabemos. Muchos niños que son hipersensibles tienen las papilas gustativas, no les funciona de la misma forma que a ti que a mí. Muchos niños sienten en extremo los sabores o por el contrario, no sienten y necesitan sabores extremos como picantes o cosas con demasiados condimentos. La parte del tacto es uno de los sistemas que a muchos niños también le perturba, o por el contrario, son niños que están continuamente tocando todo, tocando a los compañeros, empujando, quizás se muerden o muerden a otros, y este sistema pues también tiene mucho que ver. Cosas con la piel, texturas, temperaturas, presión, dolor. Y, por ejemplo, notar algo si es suave, áspero, caliente, me pinché. Y pues obviamente pónganse a pensar, necesitamos que este sistema esté funcionando súper bien por temas de seguridad. Si a ti se te sube una araña, y ese medio tacto en tu cuerpo, tú vas a reaccionar inmediatamente. O si algo está caliente, tú tienes que reaccionar inmediatamente. Muchos niños que experimentan disfunción en este sistema, les molesta cortarse el cabello, las uñas, peinarse, el tema de la ropa, que por ahí me lo hicieron en las preguntas en el formulario. La ropa llega a ser un problema para estos pequeños, bien sea o porque quiero que la ropa esté más apretada o porque la ropa me molesta, las texturas de la ropa. De pronto tienes que utilizar un uniforme y esa textura de la camisa no les gusta, o si tienen un bordado, el bordado les molesta. O sea, no es solo la etiqueta. Para muchos niños que tienen dificultades con este sistema, sienten dolor y uno no se da cuenta, pero yo me estoy moviendo ahorita continuamente, ¿verdad? Nosotros durante todo el día tú te mueves y la ropa, al tú moverte, te va rozando la piel, ¿ok? Y ese roce para aquellos niños que tienen dolor llega a un punto que, ok, toleré, no sé, medio día de mi ropa tocándome mi piel y ya llega un punto que ¡ah! Explotó de la nada. Ese niño no sabe identificar que lo detonó, ese desborde emocional, lo que lo detonó fue la ropa, ¿ok? O que las medias no estaba la costura donde tenía que estar, ¿ok? Entonces es súper importante poder nosotros tratar de identificar todos estos sistemas, ¿ok? El sistema del movimiento, les dejo ahí el nombre como médico, que es el sistema vestibular, pero no se lo tienen que aprender así. El sistema de movimiento está en nuestro oído interno, ¿ok? Va con la parte también del sonido y la parte visual, y es lo que nos dice en dónde está mi cuerpo en relación a este espacio, ¿ok? Todo lo que es el equilibrio, la coordinación, el movimiento, este sistema me deja a mí saber si mi cuerpo está quieto, si mi cuerpo está andando,
si mi cabeza está en este plano o mi cabeza está invertida. A veces si están en una montaña rusa que la cabeza está hacia abajo, me deja saber dónde estoy yo, ¿ok? ¿Dónde está mi compañero en relación a mi cuerpo? Muchos niños que invaden espacios personales tienen dificultades con este sistema y el sistema propioceptivo, que es el de fuerza, ¿ok? Entonces, decirle a ese niño, respeta el espacio personal, no te le acerques tanto al otro pequeño, no va a funcionar porque ese niño no siente en su cuerpo dónde está. ¿Dónde está la silla? Niños que de pronto quizás se tropiezan con facilidad con objetos o con otros niños. Cuando les pones a hacer una fila en el aula, no se pueden quedar quietos y de pronto chocan con los otros compañeritos y el compañerito se molestó y entonces, ay, pero es que empezaron una pelea, hay que ver el origen de qué pasó, ¿ok? Entonces, este sistema tiene muchísimo que ver también con la parte visual. ¿Cuántas de ustedes, déjenme aquí en el chat que las voy a leer, cuántas de ustedes, si van en un auto y están leyendo, se marean? Yo soy súper sensible en este sistema, yo me mareo horrible. No puedo ver el celular o mandar un texto. Por aquí Juliana dice que yo, demasiado yo, ok. ¿Y cuántas les ha pasado que de pronto el semáforo está en rojo y ustedes están paradas en el carro y los carros de la otra fila se están moviendo y tú sientes que tú te estás moviendo y tú misma apretas otra vez como el freno porque dices, ay, apreté el acelerador? Y eso tiene que ver con este sistema de movimiento y los ojos. Entonces, no podemos casi que separar estos sistemas. Y cuando nosotros tratamos de descifrarlo, tenemos que poner en consideración muchas cosas. Para los niños que tienen dificultades con la lectoescritura, que por ahí una de las preguntas también venía de eso, o las maestras que están en el aula, para niños que también presentan mala postura, la parte de la escritura que no sientan las líneas digo, que no sientan las letras en la línea, o esa relación espacial de que la letra está por un lado, la otra está por el otro, que no saben, que revierten letras. Esto tiene muchísimo que ver con el sistema vestibular, que es el de movimiento, y la parte visual, ¿ok? Entonces no podemos desprendernos de todos los sistemas. Por lo general es como que ellos están todos casados, ¿ok? Luego está el movimiento, perdón, el sistema propioceptivo, que es el sistema de fuerza, ¿ok? Este sistema nos deja saber también dónde está mi cuerpo en relación al espacio porque va casado con el sistema vestibular y todo lo que tiene que ver con la fuerza, ¿ok? Mi cuerpo ahorita me está dejando saber. Ay, ok, estoy sentada sobre una superficie que es suave y mis pies están tocando el suelo, que es una superficie dura pero estable. Muchas de ustedes, quiero que me escriban por aquí, sienten a veces que, sobre todo ahorita en diciembre, cuando llega enero, que la ropa les queda apretada. Como que, ¡ay! Subí unos cuantos kilitos de más y sientes esa presión en la ropa. Y tú dices, ay, te la estiras. O de pronto se te mete una piedra en el zapato. O de pronto si tú estás caminando, y sientes que el pavimento cambió porque no está estable. Es este sistema el que nos deja saber el sistema de fuerza, que es el sistema propioceptivo. Ok, esto está aquí, mi cuerpo, perdió balance, sistema de vestibular, necesito acomodarme para continuar. Muchos niños que se caen con facilidad tienen dificultades con este sistema, tanto el vestibular, el táctil, el visual, como el propioceptivo. Recuérdense que estos están como casados, ¿ok? Y la parte de interocepción es todo lo que son sensaciones internas. Tengo hambre, tengo sed, tengo sueño, estoy lleno. Una de las preguntas que me hicieron es que mi hijo se mete mucho las cosas a la boca, entonces tiene demasiada comida y no tiene esa sensación de cuánta comida meterse. Esto tiene que ver con este sistema interoceptivo, porque si yo no siento, obviamente no sé qué tanto es llenura, ¿ok? Qué tan lleno está mi boca? No sé, no la siento. O niños que dejan la comida aquí en el cachete por siglos. No sienten que tienen la comida ahí, sobre todo los niños que tienen bajo tono muscular.
o niños que de pronto comen todo el día, o niños que no les provoca comer porque no tienen esa sensación de hambre, de sueño, de sed, ganas de ir al baño. Muchos niños que tienen dificultades para dejar el pañal tienen dificultades con este sistema, ¿ok? En este sistema puede ser al contrario, que no sienten dolor, no saben cuánta fuerza tienen que ejercer. El dolor va relacionado con el sistema propioceptivo también y el táctil, obviamente. Si yo no siento mi cuerpo, el dolor, necesito mucho estímulo para poder sentir algo. Y son, son estos niños que abrazan durísimo, que empujan durísimo y su juego es quizás muy brusco. Entonces yo tengo que ir descifrando en cuáles de estos sistemas mi niño presenta ciertas características, que ahorita más adelante pues se las voy a decir en el perfil sensorial. ¿Ok? Les estoy dejando un PDF que después Betania se los va a pasar relacionado con esto para que lo tengan handy, para que lo tengan ahí con ustedes sobre los sistemas sensoriales. ¿Ok? Ahora vamos a lo que es el trastorno del procesamiento sensorial. Voy a quitar la presentación. Ok. ¿Me pueden escuchar bien? Déjenme saber en el chat si me escuchan bien, si me ven bien. Este, ahora vamos a hablar del trastorno del procesamiento sensorial. Recuérdense, perfecto, por ahí Viviana me dice que sí. Recuérdense que mencioné, ¿ok? Que procesar o integrar las sensaciones era agarrar toda esta información de todos estos sentidos que les acabo de mencionar, cómo nuestro cuerpo lo procesa, ¿ok? Cómo nuestro sistema nervioso lo procesa y cómo yo voy a actuar, ¿ok? Ahora bien, existe el trastorno del procesamiento sensorial. Y se los voy a explicar como lo he explicado en mi canal de YouTube o en Instagram. Miren este poco de cables, ¿ok? Cada cable tiene un color y, digamos, cada sistema que yo les acabo de mencionar tiene una función y ellos tienen sus colores aparte. Por ponerles un ejemplo, el sistema visual es el amarillo, el sistema vestibular es el negro, el sistema del olfato es el azul y así sucesivamente. Y cada información, pónganse ustedes que, ay, entró alguien en el ascensor, ay, con un perfume divino, ay, qué delicia. El sistema del olfato se activa, esa información viaja, obviamente se activan todos porque si yo vi a la persona, estoy en el ascensor, el sistema de movimiento también se activa, o sea, todos se activan, pero para ponerles nada más en este ejemplo y me puedan entender, el sistema del olfato se activa y esa información viaja en el sistema nervioso hasta la corteza cerebral, que recuérdense, yo voy a actuar. ¿Cómo va a ser mi actuación? Qué rico huele, ¿ok? Porque me gustó el olor, ¿ok? ¿Qué pasa con el trastorno del procesamiento sensorial? Los cables están así y la información no puede viajar de forma adecuada porque los cables están enredados, ¿ok? Entonces, la información o se queda atascada o va de punto A punto Z, de punto Z a punto F, no viaja de forma adecuada a la corteza cerebral, por lo tanto, la actuación, la reacción de esa persona no es la adecuada, ¿ok? Por ejemplo, alguien encendió, no sé, la licuadora. En automático, yo voy a, me tapo los oídos, que muchos niños tienen dificultades con procesando esa información, la parte auditiva, porque son hipersensibles, y esa información no viaja adecuadamente, ¿ok? Entonces, necesitamos tratar como de desenredar cada cable para que esa información viaje por cada cable separado sin estar enredado y que pueda actuar el niño de forma típica, ¿ok? Este trastorno es real, ¿ok? Lastimosamente, déjenme poner la presentación, no está en el manual de diagnósticos y no muchos pediatras, no muchos neurólogos, no muchas personas te van a diagnosticar al niño con esto porque no está en ese manual de diagnósticos donde te dan, ok, autismo,
tiene un código, síndrome de Down tiene un código, parálisis cerebral tiene un código. Esto, lamentablemente, todavía no tiene código, ¿ok? Por lo tanto, es como que queda visto de que, ay, es que tu niño es un malcriado. Ay, es que tu niño, ay, se porta mal porque la mamá no le pone límites. Ay, es porque... Entonces, muchas de las malas conductas de estos niños provienen de este diagnóstico, que es un diagnóstico, pero lamentablemente no tiene un código, y no es una mala conducta. Por eso yo quiero que los que están aquí hoy y los que me van a ver después entiendan de que muchas de las conductas de sus hijos no son porque son malcriados, no son porque tú no le pusiste límites, no son porque tú hiciste la comida y no le gustó y no me la quiero comer. Si tu hijo, alguna de estos, digamos, disfunciones en estos sistemas afecta tu vida diaria, puede que entonces haya un diagnóstico. ¿Y cómo me afecta mi vida diaria? Yo tengo mamás, fíjense, yo les dije, el sistema mío del olfato es muy sensible, pero ¿qué pasa? Yo tengo la parte sensorial, típicamente, o sea, mis cables van sueltos y así algo me huela mal, yo esté en un basurero, yo soy capaz de quedarme en el basurero, respiro por la boca, de pronto me pongo a pensar en un olor rico, ¿ok? Porque la forma en que yo estoy integrando esas sensaciones es típica. En un niño con disfunción, no. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo mamás que dejan de ir a restaurantes, por ponerte un ejemplo, porque el sonido o se dan cuenta de que los muchos olores, las diferentes partes visuales, las diferentes comidas, y el niño se pone peor, muy eléctrico, o se pone a llorar, o si van a las fiestas, mira, me tengo que ir porque Dios mío destrozó la fiesta, o empieza a empujar, o las rutinas de tu vida diaria. En la mañana, ponerse el uniforme, vestirse, ir al colegio, es una batalla para ti. Que coma, pasas más de 45 minutos tratando de ofrecerle alimentos a tu pequeño y no hay forma ni manera. Le cuesta dormir, se levanta en la madrugada con frecuencia. Todas estas cosas que te afectan a ti como mamá, que te afectan a ti como profesional, docente, terapeuta, hay algo. Muchas de las preguntas, ¿cómo sé yo si es algo sensorial o si es algo conductual? Miren, yo soy fiel creyente de que los niños em, no se van a levantar en la mañana y van a decir, ay, es que yo le quiero hacer la vida miserable hoy a mi maestra. No, siempre hay algo detrás, ¿ok? Pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar para poder responderles esa pregunta? ¿Cómo yo puedo diferenciar? Usualmente, si hay una disfunción sensorial, busca patrones. Es decir, wow, es verdad, cuando tú realmente te pones esos lentes de detective, wow, es verdad, cada vez que yo lo llevo al parque, o cada vez que yo lo llevo a esta fiesta, o cada vez que le pongo este alimento, o cada vez que fulanito nos visitan, ay, mi hijo le pasa esto, esto y esto. Empiecen ustedes a atar esos hilos de qué puede estar sucediendo, ¿ok? Porque por lo general va por patrones. O es en la mañana, o es como que, ay, siempre es en la mañana, o es en la tarde, o es todo el día, o ustedes van a ir entendiendo y se les va abriendo ese portal de que quizás aquí hay algo. Que cuando lo llevas al pediatra te dice todo está bien, pero tú todavía sigues sabiendo que ahí hay algo. Entonces ustedes son los que tienen que abogar por sus hijos, abogar por sus maternidades o abogar por sus profesiones, porque muchas maestras que me están viendo aquí o terapeutas, ya yo no sé qué más hacer con fulanito de tal en mi aula. Y todo indica de que no hay ningún diagnóstico. Miren, si interrumpe la vida diaria, si en la escuela no le está yendo bien, uno sabe perfectamente. No es por comparar, pero sabes que ahí hay algo. Y eso es lo que a mí más me duele. Esos niños que están flotando, yo les digo los flotadores, porque no tienen un diagnóstico como tal, autismo, trácata, que
te deja en el aire, como que, ay, pero ¿qué pasa? ¿Ok? Entonces, traten de abogar, llévenlo a que lo evalúe un terapeuta ocupacional y ese terapeuta ocupacional los va a guiar a qué puede estar sucediendo en ese sistema sensorial, ¿ok? Que muchas de las preguntas eran relacionadas con eso. Entonces, vuelvo a la presentación. Ay, perdón, abrí la que no era. Deme un momentico. Ah, la cerré. Ok, ahí voy. Ok. Ahí, esto ya los mencioné, como no está reconocido pues oficialmente en el manual de diagnósticos, pero se estima, miren este porcentaje, que entre el 5 y el 16% de los niños en edad escolar en Estados Unidos tienen estos síntomas significativos de trastorno del procesamiento sensorial. TPS es una reducción del trastorno del procesamiento sensorial. Y hay asociaciones con otros trastornos en autismo de un 80 a un 90% de niños que tienen autismo presentan trastorno del procesamiento sensorial. Por eso, muchos niños con autismo los vemos que quizás se tapan los oídos, se les dificulta mucho quizás cortarse el cabello, el tema de la alimentación, el tema del sueño, todo lo que es la parte quizás del tacto. Hay unos que pues obviamente ahorita vamos a entrar en eso. Estoy aquí generalizando, no significa que todos sean así. Hay unos que son hipersensibles, otros que por el contrario buscan y buscan y buscan en diferentes sistemas, pero va muy relacionado con el autismo. Aunque una de las preguntas era, ¿significa que si mi niño tiene trastorno del procesamiento sensorial es autista? Y no, son diagnósticos separados, ¿ok? Recuérdense que el trastorno del procesamiento sensorial es un diagnóstico que todavía no tiene código, ¿ok? Pero no porque yo tenga trastorno del procesamiento sensorial significa que tenga autismo. O no significa que mi niño con autismo tenga que tener trastorno del procesamiento sensorial, aunque miren el porcentaje, de un 80 a un 90% de niños con autismo tienen trastorno del procesamiento sensorial y los niños con trastorno del déficit de atención e hiperactividad, ese es el TDAH, las siglas del TDAH, de un 40 a un 60% de los niños con trastorno del déficit de atención e hiperactividad presentan este trastorno del procesamiento sensorial. ¿Ok? En el chat, vamos a ver, ¿vamos bien? Ahí estoy chequeando el chat. Ok, ahí voy. El número 4. Los subtipos de este trastorno del procesamiento sensorial. ¿Se recuerdan que dije, ok, el trastorno del procesamiento sensorial es como que el título, pero hay subcategorías dentro de este trastorno, ¿ok? La primera es la modulación y la modulación, no se tienen por qué aprender esto, ¿ok? Pero solamente para yo poder explicárselo. Es como nosotros sentimos las sensaciones de los sentidos, ¿ok? Entonces, hay muchos niños que son hipersensibles y la manera de yo poder explicárselos como de forma sencilla, las personas que ya han participado en mi curso de integración sensorial saben de esto. Vamos a utilizar esta analogía de un vaso, ¿ok? El vaso está completamente lleno. Entonces, si pueden ver la ventana de estímulo, ¿ok? De que yo pueda recibir más información, es muy corta, es muy pequeña, ya mi vaso está completamente desbordado. Entonces, si tú vienes y me abrazas, o si tú vienes y me pones música, o si tú vienes y fulanito, siéntate y me tocaste, yo voy a reaccionar. Estos niños por lo general, en regla general, van a tener desbordes emocionales frecuentes. ¿Por qué? Porque, ya yo no doy para más. ¿Cuántas de ustedes que son mamás acá tienen días de días, en los que todo parece como que salirles mal y ustedes ya llegan las 6 de la tarde y dices, ya yo no quiero que nadie me hable, yo no quiero que nada, ya yo quiero, que todo el mundo se vaya a dormir. Su vaso está lleno, entonces ustedes recibir más cosas no pueden, ¿ok? Entonces es súper importante que entiendan esto, este, para que podamos entender a los niños, que al final es mi misión, ¿ok? Entonces, em, por otro lado, están los hiposensibles, que es el vaso vacío. Dice que el cuadrito no deja leer. El del chat, perdón. Déjenme que cierro el chat.
Ok. Los hiposensibles, que es el vaso vacío, si ven, la información, o sea, la ventana de estímulo es súper grande. Entonces, estos niños requieren que los estimules demasiado. A veces son niños que, les voy a poner dos escenarios. A veces son niños que quizás no se notan porque son tranquilitos, como que letárgicos, el mundo me pesa, vamos al parque y se quedan ahí lentos. O por el contrario, también tienes niños que están continuamente buscando estas sensaciones porque mi vaso está vacío. Entonces, si mi vaso está vacío, yo necesito llenarlo. ¿Y qué voy a hacer? Voy a estar continuamente saltando, brincando, empujando, mordiendo, comiendo, tocando, gritando. ¿Por qué? Porque necesito que ese estímulo que no tengo me llegue y poder llenar mi vaso. ¿Ok? Y luego tienes los niños que son buscadores, que es un vaso con un hueco, que por ahí una mamá mencionó en una de las preguntas. Mi hijo no para. Por mucho que yo lo estimulo y le hago ejercicios y qué sé yo, no para. ¿Por qué? Porque ese vaso tiene un agujero y por mucho que tú le des el estímulo, sale. ¿Ok? Muchos de estos niños van relacionados con trastornos del déficit de atención e hiperactividad. ¿Ok? Entonces, estos niños pues necesitan continuamente estimulación porque su vaso se vacía por el agujero muy rápido. ¿Ok? Luego, los otros dos subtipos, recuerden que estamos todavía en el subtipo de integración sensorial, la modulación, que son lo de los vasos. No se tienen que aprender estos nombres porque obviamente es como que muy enredado, pero lo que yo quiero que les quede aquí claro es que los otros subtipos vienen con dificultades en la parte motora, ¿ok? Niños que ni idea qué hacer, o sea, cómo planificar un movimiento. Les voy a poner un ejemplo. Ok, tenemos que patear la pelota. Eso requiere una serie de secuencias, ¿ok? Para que tú puedas patear la pelota. Tienes que mirar en dónde está la pelota, tu sistema visual, tu sistema de movimiento, una serie de estímulos que tienes que tener, el timing de cuándo yo voy a patear la pelota, en dónde está mi cuerpo en relación a esa pelota, está muy cerca, está muy lejos, pateo ya, no pateo. Imagínense lo complejo que es. Y muchos niños que tienen esas dificultades motoras, se les dificulta esto, ¿ok? También tienen dificultades, por ejemplo, iniciando, ¿ok? Entonces son niños que de pronto no socializan mucho, se confunden con niños con autismo porque la parte social o la parte esa de deporte, de jugar, se les complica porque es muy complejo para ellos iniciar una actividad. Por ejemplo, vamos a jugar con Legos. O si los niños ya están jugando, hola, permiso, puedo jugar con ustedes. O sea, esa serie de pasos y esa serie de secuencias se les dificulta. Cada vez que tú haces una actividad, tú tienes que iniciar, sostener y terminar, bien sea con limpiando o terminas la conversación. O sea, siempre hay inicio, medio, fin y estos niños tienen dificultades con esto para trazar, motricidad fina, cortar, motricidad gruesa, montar bicicleta, patear pelotas, deportes. Muchos padres me dicen, ay, es que coloqué a mi hijo en fútbol y resultó que el niño se iba para allá, para la esquina, a jugar con las hojas, no hacía caso al instructor, corría de un lado para el otro. Tenemos que ver si el niño tiene dificultades en esta parte motora, de poder su cerebro, ok, organizar todas estas ideas de qué tengo que hacer con la pelota, a quién se la tengo que pasar, me están gritando, pásamela, a dónde tengo que llevar la pelota. Son muchas cosas, ok, que nosotros no vemos, pero que el cerebro requiere ese timing de uno, 2, 3. Eso también es trastorno del procesamiento sensorial, ¿ok? En la parte motora. Luego tenemos también la parte de postura, ¿ok? Muchos niños están en flexión, muchos niños están en flexión, mi cuerpo está siempre así
son niños que se sientan en W, que a la hora de realizar las tareas, pues no tienen una postura buena. Eso también viene ligado con el procesamiento sensorial. Y por último, la parte de discriminar. ¿Cuántas de ustedes, y pónganme aquí en el chat para mantenerlas activas, cuántas de ustedes revisan en su cartera cuando están como apuradas y tienen a los muchachos aquí sin ver, o sea, sin usar la parte visual? ¿Cuántas de ustedes buscan la llave del carro por el tacto? Y ustedes pueden saber, esto es una llave, ay no, esto es una cuchara, ay no, este es el tetero de mi hijo, ay no, esto es, no sé, la factura del supermercado. Bueno, por aquí me dicen yo. Ok, entonces, discriminar significa la forma en la que tú sientes, o sea, por ejemplo, esto es una llave sin tener que usar los ojos. O sin tener que usar los oídos o la nariz. Si tú ves fuego, tú identificas que es fuego. Por ejemplo, si alguien te dice pato, pato versus gato, suenan muy similares, pero tú puedes discriminar el sonido g versus pa, ¿ok? Muchos niños que tienen dificultad, y esto es en todos los sistemas sensoriales, en los 8 sistemas sensoriales que mencioné anteriormente. Niños que tienen dificultades discriminando, no saben si me tocaste en el hombro, aquí, o me tocaste aquí, ni idea, ¿ok? No sé si la letra F, ay, la letra F es así o es hacia allá o cómo es porque no sé discriminar visualmente dónde va el palito, en donde yo tengo que patear la pelota, si me llamaste es por mi nombre o no, o mencionaste fue otra cosa. O sea, entonces imagínense todos estos procesos, ¿ok? Por lo que el niño y por lo que el ser humano tiene que pasar para poder reaccionar. Fuego, y tú reaccionas. O entendiste fuego y la reacción es diferente. ¡Woohoo! Entonces, imagínense, son muchas las cosas por las que está pasando un niño que necesitamos entenderlas, ¿ok? Entonces, el trastorno del procesamiento sensorial se subdivide en esas categorías, ¿ok? Continuamos. Por aquí el chat, yo, perfecto. Ok. Ahora vamos a entrar en qué es una dieta sensorial. Ok, una dieta sensorial está definida como el uso diario de actividades específicas que hacen que nos sintamos calmados, en control, que nosotros podamos tener ese estado óptimo para poder nosotros aprender, socializar, etcétera, etcétera. Otra vez en el chat. ¿Cuántas de ustedes acá sin saberlo, por ejemplo, ahorita, porque muchas tienen la cámara apagada, no las veo, ¿cuántas de ustedes, muchas, están tomando algo? ¿Cuántas de ustedes en el cabello se hacen así, con la pierna, la tiemblan? Mira, por ahí una dice mate, estoy tomando mate, la tiemblan. Muchas, cuantas con el bolígrafo, no le damos así. ¿Cuántas se paran? Ya va, porque déjame hacer pipí, porque necesito como un descanso. ¿Cuántas van al gimnasio o hacen una caminata como yo esta mañana antes de una actividad? Nosotros estamos continuamente buscando formas de regular nuestro sistema. Paola dice que yo estoy en movimiento. ¿Cuántas nosotros buscamos eh, regularnos a través de cosas que para nosotros nos hacen sentir tranquilas? ¿Ok? Porque nuestro sistema nervioso, cuando estamos tranquilas, es cuando podemos socializar, podemos hablar, podemos aprender, podemos ir a clase, podemos cocinar, podemos hacer un montón de cosas. Les voy a poner un ejemplo. Yo y las que han participado en mi curso de integración sensorial, pues son testigos de esto. Yo le tengo pánico a los aviones, pero pánico. Cuando me dicen es que nos vamos de viaje, hay gente que les encanta irse de viaje, yo sufro cuando me voy de viaje. Porque todo lo que tiene que ver con movimiento, que mi cuerpo no pise tierra, a mí me desbalancea y me pone mal.
Entonces, mi sistema nervioso, cuando yo estoy en un avión o antes de ir al avión, o sea, desde la noche anterior, mi sistema nervioso está en modo reactivo, ¿ok? Yo no estoy tranquila. Yo no estoy en ese momento dispuesta a entablar conversaciones, a aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque yo estoy nerviosa, ¿ok? Si yo estoy en el aire, en el avión, y el piloto de pronto anuncia, en 20 minutos van a haber una turbulencia súper fuerte, por favor pónganse el cinturón de seguridad, quédense en sus sillas. ¿Cómo yo voy a reaccionar? Mi sistema nervioso va a entrar en estrés, ¿ok? Y hay tres formas de reaccionar. O voy a atacar, o voy a huir, o me voy a congelar. Aquí, pues, obviamente mi sistema nervioso, estoy, digamos, regulada lo más posible mentalmente, aunque mi cuerpo me dice que no. Pero yo me voy a quedar quieta, pero voy a tener una respuesta fisiológica. Mis manos me sudan, mi corazón se agita, empiezo como a respirar más rápido, ¿ok? Y en ese momento, imagínense que la persona al lado del avión empiece, mira, tú sabes que en 1920, ¿ok? Cuando Simón Bolívar y empieza a darme cátedra, señor, yo no me voy a acordar absolutamente nada de lo que usted me dijo. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso está en modo ataque, o sea, está en modo de estrés, algo va a pasar, yo tengo que mantener la calma, pero estoy teniendo todas estas sensaciones en mi cuerpo que ya yo las conozco y no puedo socializar, no puedo hacer absolutamente nada. Señor, cállese. O sea, lo que me provoca, ¿sabes? Porque me ha pasado a veces como que se puede callar, porque ya, no puedo. Entonces, ¿por qué yo les quiero dar este ejemplo? Porque muchos niños, este, sus sistemas nerviosos están así todo el tiempo, ¿ok? Y para esto, las dietas sensoriales son buenísimas, ¿ok? Aparte de otras cosas que ahorita se las voy a mencionar. ¿Pero por qué? Porque a través de estas actividades o de estos ejercicios, vamos a ayudar a que ese sistema que está así, ¿ok? Cualquier cosa en modo alerta, voy a reaccionar a que puedas como que calmarte. Es muy diferente si yo estoy en ese avión y en vez del señor de al lado hablarme de cátedra y del año 1920 y Simón Bolívar, que de pronto a mí tú me pongas música o me pongas alguien hablando de respira, que me dé la herramienta adecuada. ¿Ok? ¿Y por qué yo les estoy diciendo esto? Porque para las que son mamás, para las que son docentes, para las que son terapeutas, es muy importante que ustedes conozcan y reconozcan los cuerpos de sus alumnos, los cuerpos de sus hijos, para que empiecen a ver cuando ese cuerpo, fisiológicamente hablando, está más estresado que nunca. ¿Ok? La respiración cambia, la forma de actuar es diferente, ¿ok? Y entonces ahí ustedes tienen que como que, ok, darse cuenta de que, bueno, es momento de tener un break. Una de las preguntas del formulario era cómo yo hago siendo maestra en un aula de 26 niños poder hacer todas estas cosas sensoriales. Esos breaks que ustedes puedan implementar y después al final te voy a dar ejemplos, sería maravilloso para todos porque es el sistema nervioso, al tú darle esos movimientos, tú vas a activar todo que es la parte de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, que nos hace sentir bien, nos hace sentir mejor y tú vas a calmar, ¿ok? Tú vas a mermar a esos sistemas nerviosos que están súper exaltados o inclusive aquellos que como que, ay, me estoy quedando dormida, ¿ok? Entonces, movimiento a través de estas dietas sensoriales, que ya voy a entrar en detalle, son sumamente importantes. ¿Y por qué se le dice dieta sensorial? Así tal cual como una dieta, ¿ok? ¿Cuántas de ustedes, pónganme aquí en el chat, han estado a dieta? Pónganme manitos si ustedes alguna vez han estado a dieta. ¿Nadie ha estado a dieta? Por aquí Belkis dice que sí. Jessica, Paola, yo, por aquí están levantando la mano. Jessica dice vivo a dieta.
Ok, y en las dietas, por lo general, pues obviamente dependiendo de la dieta que sigas, por lo general, tú te quitas el carbohidrato, pues yo no sé, crucifican a ese pobre carbohidrato, al carbohidrato y el dulce. ¿Qué va a buscar tu cuerpo? Yo no sé si a ustedes les ha pasado o cuando están ovulando, tienen el periodo, ¿qué va a buscar tu cuerpo? Tu cuerpo va a buscar el carbohidrato y el dulce, lo que a mí no me han dado. Y tu mente, yo no sé si les ha pasado, tú estás trabajando y tu mente está, ay, quiero un chocolatico, almorzaste y estás, quiero un chocolatico, quiero como que algo como dulce, como, ay, yo no sé. Y no te deja concentrar hasta que se lo des. Una vez que tú le des ese chocolatico a tu cuerpo, es como que, ah, ya. Y continúas. No sé si les ha pasado. Es lo mismo para una dieta sensorial, ¿ok? Y se le llama dieta, ¿por qué? Porque nosotros debiéramos darle al cuerpo cada cierto tiempo ese alimento, que entre comillas no es el alimento, es la actividad, ¿ok? Actividad de movimiento. Cada cierto tiempo para que esos cuerpos de estos niños no hagan esos picos de que, ay, salió del colegio y está que se trepa por las paredes. O de pronto las que son docentes, después de la mañana o después de que almuerzan, están que se trepan por las paredes. ¿Por qué? Porque no le dieron el chocolate en cuanto a movimiento que el niño necesitaba cada hora y media. ¿Cuántas de ustedes no ha comido durante todo el día y después llega la noche y quieren abrir la despensa y tragarse la nevera completa? Pasa lo mismo con los niños. Entonces, por eso las dietas sensoriales son tan importantes. ¿Por qué? Porque cada cierto tiempo, cada 45 minutos, cada hora, entre transiciones, entre actividades, tengo yo que darle cierto estímulo a mi hijo para que ese cuerpo pueda buscar calma, para que ese sistema nervioso baje. ¿Ok? Por aquí Mabel dice a la hora de dormir es que quiere jugar. Ok, entonces, seguimos por aquí. Entonces, por ahí ya creo que les quedó claro lo que es la dieta sensorial, ¿ok? Muchas buscamos este tipo de actividades sin darnos cuenta, ¿ok? Aquellas personas también que corrí esta mañana 27 millas y ya me fui al trabajo. Están buscando esa parte de poder regularse. Por favor, coloquen los micrófonos en mute a los que no tienen... Ajá, gracias. Los objetivos de una dieta sensorial, pues bueno, como lo acabo de mencionar, hay que ayudarlos a que el niño o el individuo aprenda a sentirse calmado. Ignorar esos estímulos irrelevantes sensoriales, ¿ok? Producir una respuesta adecuada a los estímulos sensoriales. Por eso es tan importante que sigamos como ese tipo de dieta sensorial y pues obviamente buscar una autorregulación de las emociones, ¿ok? Signos de que tu hijo se beneficiaría de una dieta sensorial. Vuelvo y repito, que esas rutinas de la mañana son caóticas o de la noche o a la hora de comer o a la hora de dormir. Dificultades manteniendo la calma durante el día, en la casa, en el colegio, en la fiesta, en el restaurante. O sea, es continuo. Acuérdense de buscar patrones. Desbordes emocionales frecuentes, sobre todo con las transiciones. Lo llevé al parque y regresarme fue horrible. Es la hora de bañarse, es la hora de hacer tareas, es la hora de comer. O sea, siempre es lo mismo. Qué fastidio, qué dolor de cabeza. Es una lucha y una batalla siempre, resultando en que llegues tarde a tu trabajo o tarde al colegio, que le dé un berrinche, que te tengas que ir de eventos, montarlo en la silla del carro. O sea, todo es como una batalla continua. ¿Ok? ¿Cuándo usar una dieta sensorial? Imagínense, o sea, siempre. En la mañana, en la noche, antes de salir de tu casa, en la tarde, antes de comer, si son niños que les cuesta mantenerse sentados, cuando tienen desbordes emocionales, sí, el niño se deja, obviamente, si no puede ser después del desborde emocional, después del colegio, en el colegio, antes de dormir, se benefician de todo, ¿ok? Ahora vamos a hablar de los perfiles sensoriales, que muchas estaban interesadas en el cuestionario sobre los perfiles sensoriales. Yo les voy a dejar un PDF de esto, se los voy a compartir. El PDF largo, que es un cuestionario de los perfiles sensoriales, inclusive tuyos, y yo las invito a que ustedes también llenen el de ustedes para que se den cuenta como que, ay.
mira, yo en esta parte, en este ámbito, en este sistema del tacto o en este sistema del olfato, también soy sensible o también tengo esto, lo llenen. La versión larga la tengo yo en mi curso de integración sensorial, que más adelante yo les voy a hablar de esto, que está online. Pero aquí les estoy dando una versión cortita, se las estoy dejando aquí en este PDF para que puedan llenarlo, tanto ustedes como sus hijos o como sus alumnos o como sus pacientes, para que puedan conocer y reconocer los sistemas sensoriales de sus pequeños. Ay, espérense, que se los quiero enseñar. Denme un momentico. Déjenme ir al desktop. Ay, ¿por qué me sale esto? Ya va. Ok, aquí. Les quiero enseñar el PDF para que puedan ustedes entender cuando Betania se los mande de qué les estoy hablando. Ok. Entonces, esto no es mío, quiero que quede bien claro. Esto es contenido propiedad de Sensational Brain, que es una página súper reconocida con las partes sensoriales. Entonces, por ejemplo, aquí está tanto en inglés como en español para aquellas personas que les va mejor en inglés. Síntomas de reactividad alta o los hipersensibles, ¿ok? Entonces, por ejemplo, no sé, evita las caricias y les colocas el check. Llora mientras le cambias el pañal, lo bañas, le lavas el cabello, este, todas estas partes de que no les gusta. Evita los juegos en los que se puede ensuciar. Tú vas marcando. Entonces tú dices, ay, bueno, mi hijo en la parte táctil, en el sistema del tacto, mira, es hipersensible o por el contrario, es hiposensible, ¿ok? Se mete demasiada comida en la boca, prefiere andar sin ropa y descalzo, no se, o sea, no siente, babea. Y así con cada sistema, aunque yo sé que muchos de ustedes me van a decir, pero mi hijo, ok, en el sistema del tacto, ay, es como que los dos, ¿ok? Pasa, ¿ok? Para ciertas cosas, por ejemplo, no sé, a lo mejor tu hijo se mete mucha comida en la boca, pero no le gusta ensuciarse. Por eso es tan complejo esta parte de la integración sensorial. No es nada más, no es blanco y negro como todas quisiéramos que fuera para poder entender mejor. No. Pasa que de pronto en la parte auditiva es hipersensible, ese vaso está muy lleno. Y luego en la parte del tacto, está tocando continuamente, es vaso vacío. ¿Ok? Entonces, es, eh, es muy complejo, pero ahí tienen para que más o menos puedan reconocer a sus hijos, ¿ok? Y esos PDFs lo van a obtener este, ahí en el WhatsApp. No, no se vayan a salir todavía del WhatsApp, que todo va a estar allí. Ok, déjenme que vuelva a la presentación. Ok, ok. La inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional y por qué yo estoy poniendo esto? Se refiere a la habilidad de identificar y manejar nuestras propias emociones. Para esto se requiere, obviamente, tener conciencia de qué son las emociones, ¿ok? Voy a identificarlas, voy a sentir esa fisiología de esa sensación y voy a nombrarlas, ¿ok? Y sobre todo de ponerlas en contexto. Muchos niños, inclusive muchísimos adultos, tenemos dificultad manejando nuestras emociones, nuestros impulsos. ¿Cuántas mamás y vamos a ser honestas también, cuántos docentes, cuántos terapeutas, y yo me meto también en esta olla, que a veces perdemos la paciencia y pues obviamente o se nos sale de pronto como que un suspiro o un grito, o de pronto una mamá alzó la chancla, o de pronto una le pegó, o sea, se nos dificulta muchísimo mantener la regulación y mantener los impulsos. Entonces, una regulación sensorial, o sea, nuestro cuerpo no se maneja solo, tiene que ir también acompañado con la parte emocional. Por eso no podemos separarlos y hay que trabajarlo en conjunto. Muchos niños tienen dificultades identificando la emoción. ¿Ok? Este, ¿Qué pasa? Si yo no siento mi cuerpo, ¿cómo yo voy a sentir que es tristeza? Porque mi cuerpo realmente no está sintiendo tristeza. Entonces, muchos de estos niños
de pronto están cansados y te dicen que están enojados, o de pronto, no sé, están teniendo una emoción que no va acorde a la fisiología que tú estás viendo en el cuerpo de ellos. Entonces, es sumamente importante que ustedes trabajen en conjunto la parte emocional, tanto ustedes, para poder mantener esa corregulación con sus pequeños, como con el niño. ¿Y cómo lo vamos a trabajar? Una de las herramientas que a mí me encanta, que también les estoy dejando ese PDF, es las zonas de regulación. Muchos de ustedes quizás ya lo tienen porque yo los regalé en Instagram, pero es muy importante que ustedes puedan conversar, así sea el niño que tenga autismo, que tú dices, no es verbal, cómo yo lo puedo apoyar. Esto es súper importante, tener el visual de, ok, uy, parece que Fabiana se siente triste. Puedo notar que tu cuerpo, ay, estás en flexión, quieres llorar o estás llorando. Es muy importante que ustedes entiendan y puedan ayudar a su niño a ponerle nombre a esa fisiología, a esa emoción y que tengan la herramienta de qué vamos a hacer, ¿ok? Súper importante. Entonces, aquí en el siguiente slide es lo de las zonas de regulación, que este PDF, vuelvo y repito, las que todavía no lo tienen, lo van a tener. Entonces, fíjense, les deja el visual de si estás en una zona azul, ay, puede que te sientas cansado, estás, ay, aburrido, estás triste, te sientes enfermo. Y cuando estamos en esta zona azul, ¿qué podemos hacer? ¿Ok? Ojo, esto no es blanco y negro. A lo mejor para tu hijo la música no es una forma de poder salir de esa tristeza. A lo mejor para tu hijo esta herramienta es salir a caminar o montar bicicleta. Ustedes son las responsables de ver qué herramientas les funcionan a sus hijos. Yo se las pongo aquí como algo muy general, pero el tiempo a ustedes les va a dejar reconocer cuando estén muy conscientes qué cosa le funciona a su hijo y qué no. De pronto colorear a unos les sirve, de pronto a otros no, de pronto te tiran el creyón por la cabeza, de pronto plastilina para uno y de pronto para otro la plastilina se la comen. Entonces, traten de buscar las herramientas que vayan acorde a lo que sus hijos les viene mejor, ¿ok? La zona verde, cómo te sientes cuando estás en la zona verde, me siento así, y qué vas a hacer, ¿ok? Usualmente uno está feliz, tú bailas, juegas, socializas, vas y juegas soccer, muchas cosas. En la zona amarilla, cómo te estás sintiendo y qué cosas puedes hacer, y en la zona roja, pues obviamente estás ya muy molesto, estás confundido, estás asustado, muy abrumado, y qué cosas puedes hacer, ¿ok? Entonces, estas son mini herramientas que ustedes van a tener, este para poder apoyar a sus niños, pero no es blanco y negro, ¿ok? ¿No te funciona? Pues busca una que sí, ¿ok? Porque entonces, ay, Fabi, pero es que lo que tú dijiste no funcionó. Bueno, es que tienen que buscar lo que vaya acorde a sus pequeños, ¿ok? Ahora bien, lo que hablamos de las actividades sensoriales, las que todas quieren saber. Déjenme ver un momentico. Ok. Yo les estoy, obviamente esto es un slide, ¿ok? Pero yo les estoy dejando un PDF versión corta, porque la versión larga está en mi curso de integración sensorial de actividades sensoriales que van ustedes a meter en su dieta. ¿Ok? Recuerden que la dieta sensorial, como mencioné anteriormente, son actividades que van a implementar durante el día con sus pequeños, bien sea antes de ir al colegio, después de llegar al colegio, si eres maestra dentro del aula, que lo vas a hacer cada cierto tiempo para que tu hijo no haga esos picos de, digamos, emocionales, ¿ok? Y de regulación. Entonces, la versión corta se los voy a mandar por PDF, y que quiero ustedes que hagan es que en función a esto, ¿ok? Actividades sensoriales que calman, aquí tienen ejemplos, ¿ok? Recuérdense, son solo ejemplos. Los jumping jacks, que son los ejercicios que ya todos conocemos. Tocarse mano con rodilla o el codo con la rodilla, o sea, todo lo que sea de cruzar esa línea media.
saltar en el trampolín y caer en cojines, caer en un colchón, caer en un crashing pad, montar la bicicleta o el scooter. Bueno, ahí no hace falta que se los lea completo. Ustedes van a tener estos PDFs, vuelvo y repito, con estas actividades que van a ayudar a que sus hijos los calmen y a que sus hijos también pues puedan crear esa alerta. Por ejemplo, si yo los voy a llevar antes de ir al colegio, yo quiero que este niño, dependiendo obviamente del niño, si es un niño muy hiperactivo, no voy a hacer que el niño pues esté todo el tiempo rebotando, siempre tengo que activar y luego bajarlos, pero hacer ciertas cosas que lo alerten para preparar ese organismo que quizás "Ay, todavía esté como dormido en aprender, en vamos a hacer tareas, en vamos a hacer esto. Obviamente no voy a hacer estas cosas antes de ir a dormir en la rutina de la noche, porque no queremos alertar más a los niños, ¿ok? Entonces, estos son ejemplos que ustedes pueden hacer conjuntamente con las actividades que les voy a dejar en el PDF, que déjenme enseñárselas. A ver, ay, yo no sé por qué no me puedo salir de aquí de este. Ya va. Ahora sí. Deme un chancecito. Ya casi voy a entrar a lo de preguntas. Ay, por ahí veo a Yamile, qué emoción. Yami es una mamá que me ha acompañado en todos mis cursos sensoriales, ha hecho asesorías conmigo, es una divina. Ok, entonces aquí tienen los ejemplos de dietas sensoriales. Ay, tiene mucho zoom. Ok, ¿qué cosas van a hacer? Los jumping jacks, música, salta crashing, cosas como de movilidad y de yoga. Ahí tienen pues ejemplos. La versión también del calendario visual, porque yo quiero que ustedes coloquen aquí, si pueden, imprimen eso, lo van a laminar, le colocan el velcro y le van a dejar a sus hijos saber, ok, ahorita vamos a, no sé, saltar en el trampolín. Ok, eso, ya saltaste. Y el niño tiene que ir y pegar de que ya lo terminó. Ok, entonces es hacerlo y terminarlo y así le estás añadiendo movimiento extra al pequeño para que se mueva. Ok, déjenme leer el chat. ¿A partir de qué edad se puede aplicar la estrategia de regulación emocional? Mira, yo diría que a partir de los 3 años en adelante, 4 años en adelante, porque pues obviamente antes de los 3 esos niños están en modo, ¿sabes? Esa corteza cerebral todavía no entiende sobre eso y todo me molesta, por todo lloro, se me dicen que no, entonces es como que muy difícil. O sea, un niño menor de 4 años, yo diría, dependiendo del niño, ¿no? Dependiendo de su maduración, pero... Yo diría que a partir de los 4 en adelante. Mientras antes de o sea, es muy difícil. O sea, por todo van a tener un desborde emocional, por todo van a llorar, por todo, ¿sabes? Como, eh, aunque le vas a enseñar las emociones ahí todavía, inclusive a los 3 años. Ay, entiendo que está frustrado, pero ya como tal, así, esas zonas de regulación es muy complejo. Ok, voy con la presentación, ya casi vamos a terminar. Ok, entonces pues ya saben, ahí tienen eso de ¿cómo se llaman? Lo de los PDFs, ¿ok? Como les mencioné anteriormente, les voy a dejar aquí 3 videos rapiditos de cositas que pueden hacer. Yami, tú que has estado en mis cursos, pues quizás ya viste estos videos, pero en este caso, con esta niña, if you happy and you know it, then you fix the situation. If you happy and you know, clap your hands. Ay, perdón. Ok, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Déjenme stop share. Si pueden notar, la pelota como tal, la pelota terapéutica, le está añadiendo a ese cuerpo de esa niña presión, ¿ok? Entonces yo estoy trabajando el sistema de fuerza. Recuerden que el sistema de fuerza, el propioceptivo, calma, ¿ok? Por ahí yo no sé, alguien me puso en las preguntas, es que el sistema propioceptivo es hipersensible en el... Miren, el sistema propioceptivo, dudo que alguien sea hipersensible porque los niños buscan
una cosa es el tacto, ¿ok? Porque el sistema propioceptivo va con el tacto, pero el sistema de fuerza por lo general, sin incluir el tacto, es decir, que tú les estés abrazando o tocando, calma y regula a un niño. Nunca es como que apliqué demasiada propiocepción en un niño, no, ¿ok? Y me pasé, no, más bien necesitamos muchas cosas de fuerza para que el niño se regule. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Con la pelota, yo le estoy añadiendo presión al cuerpo de ella. Si ven, la cabeza de ella la tengo en inversión, o sea, ella está, su cabeza está mirando hacia el piso y yo estoy añadiendo movimiento rítmico lineal, que es el menos fuerte. Si ustedes han ido a mi canal de YouTube, ahí coloqué un video hace poquito de qué movimiento es aversivo y alerta en cuanto a este sistema de movimiento y qué movimiento no. Entonces, si ven, es rítmico y yo estoy cantando y mi tono de voz es muy bajo. ¿Y qué quiero yo crear aquí? Yo quiero calmar a esta niña y la estoy preparando en la sesión para que me pueda prestar atención después, pero en un sistema ya óptimo para poder socializar, hacer conmigo la terapia, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, si pueden ver, es algo, y esto es un ejercicio de una dieta sensorial. Si pueden ver, esto me tomó, ahí vieron el video, 30 segundos, un minuto. Ustedes tienen que ir viendo, no, no, yo sé que queremos todo blanco y negro. ¿Y cuánto tiempo tiene que estar en la pelota la niña sentada? No lo sé, porque eso va a depender mucho de sus hijos o de sus pacientes o de sus alumnos. De pronto quizás a veces, ups, me pasé, fue mucho, se me desreguló, pero todo eso ustedes lo van a ir viendo. De pronto, ay, no, no hizo nada, entonces necesita más, ¿ok? No es tan blanco y negro como nosotros pensamos, por eso es sumamente importante el acompañamiento de un terapeuta ocupacional. Ok, esta es otra actividad. Esto es una pelota de peso y yo lo que voy a hacer es que estoy caminando como un oso y voy a llevar la pelota de un círculo al otro y esta pelota pesa creo que 10 libras. Usen el 10% del peso de sus hijos. Si sus hijos pesan 40 libras, van a utilizar una pelota de 4. Si sus hijos pesan 70 libras, van a utilizar una pelota de 7 libras. Ok, igual con las mantas de peso. Siempre el 10% del peso corporal de su pequeño. La posición un poquito más. Ay, no se ve. No sé por qué no se ve. Después se los pongo por igual. One more. I want more. I want more. I want more. Good job. Ready? Three. Go. Go. Ok, si pueden ver ahí, eh, esto es otro ejemplo de una dieta sensorial. Es una actividad en la que estoy pasiva. Yo no estoy que la niña salte ni nada, estoy allí. ¿Y qué le estoy haciendo yo? Le estoy dando masajes, ¿ok? Entonces, presión, propiocepción, de presión fuerte y después le estoy haciendo tracción a las piernas de ella y a los piecitos, ready, mientras le estoy hablando, para que me haga también contacto visual y mi tono de voz es contagioso, ¿ok? Em, para igual prepararla y le di movimiento vestibular, cabeza invertida, ¡pum! Crashing en el crashing pad y estamos listos o para empezar la terapia o lo que sea. Y si lo quiero hacer otra vez, pues lo hacemos otra vez. Si veo que no se me desreguló, lo vuelvo a hacer, ¿ok? Entonces ahí tienen esos tres ejemplos que son simples. Después en la sección ahorita de preguntas con lo de las maestras les doy ejemplos más claros porque obviamente para ser maestra no puedes hacer esto. Este, pero ya ven, cosas simples. A veces la gente piensa que es que, "Ay, que esto es todo complicado y no es tan así. Ok. Ay. Ok. Ya con esto
quiero, antes de hacerlo de las preguntas, quiero comentarles, como les mencioné al principio, que estoy ofreciendo un grupo VIP de Fabi Therapy, que solamente voy a tener cupo para 10 personas. ¿Qué incluye? Son 3 meses de acompañamiento personalizado, son feedbacks semanales con videos que ustedes me van a estar mandando sobre las actividades que yo les voy a mandar. 3 encuentros grupales online exclusivos en donde vamos a descubrir también los perfiles sensoriales. Les voy a dar específicamente dietas sensoriales para sus hijos. Les voy a hablar en específico, me van a tomar fotos y videos de los espacios en su casa para hacerles esa asesoría en cuanto a diseño, de qué cosas tener, qué juguetes tener, qué objetos sensoriales pueden ustedes tener en casa, que vaya acorde también pues, a su presupuesto. Soporte permanente por WhatsApp, un acompañamiento constante para estas personas que de pronto como que, ok, Fabi, quiero más. No sé cómo hacer esto sola o no me está funcionando, esto que me estás dando, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? En total, si ustedes hacen mis asesorías por separado, mis cursos por separado, como que todo por separado, son $4.800 y esto va a tener un precio especial solamente hasta el lunes a las 12 por este taller por $1.297. Recuerden que solamente hay cupo para 10 personas. Si se llena este cupo antes del lunes, pues bueno, eh, puedes esperar para el próximo grupo, pero esto es súper transformador porque tienes ese acompañamiento conmigo, ese uno a uno, ese tú a tú, que quizás muchas necesitan. Así que si tú quieres participar en este grupo de VIP, escribe en el WhatsApp, para los que están ahí en el WhatsApp, la palabra lista, para asegurar tu cupo y mandarte toda la información referente a esto. Para las que quizás no quieren o no pueden participar en este grupo de VIP, también recuérdense que tengo mi curso de integración sensorial en el cual tengo 9 módulos. Los videos están súper bien explicados, en el cual doy actividades, ejercicios específicos. Tengo más de 12 videos de dietas sensoriales en los que ustedes pueden hacer con sus pequeños, con sus alumnos. Tengo PDFs, como ya les mencioné, completos, toda esa parte de las dietas sensoriales, lo de los checklists, tengo lo de las cajas de herramientas que pueden tener en esas cajas de herramientas con sus hijos, recomendaciones de libros, de todo lo que aparece ahí en los videos para comprar, solamente le das clic y está todo ahí accesible. Y el precio regular es de 199 y solamente por este curso por hoy, no, perdón, hasta el domingo, va a costar $79. Tiene un 60% de descuento. Así que bueno, las primeras 5 personas también que participen tienen ese feedback personalizado mío de unos videos para maximizar los resultados. Si también quieres participar en esto, escribe la palabra lista en el WhatsApp. Ahí tienen información, si necesitan más acompañamiento, saben que pueden contar ahí conmigo un poquito más allá de este taller. Igual de todas formas, espero que este taller les funcione a muchas. Ok, voy a ir con el tema de preguntas. Si quieren, de todas formas, escríbanme aquí a ver si tenemos tiempo. Ay, por aquí Adriana dice que el curso de integración sensorial es lo máximo. Ya a mí también están mis cursos y ella no se pela uno, le encanta. Y agradezco muchísimo el acompañamiento de ustedes porque sin ustedes de verdad que esto no sirve. Las preguntas frecuentes que ustedes me mandaron en el formulario, como que medio las agrupé para como que no tardarme tanto. Muchas de las preguntas tenían que ver con la parte de alimentación. ¿Cómo hacer para que en mi clínica, en mi práctica, para que mi hijo pruebe alimentos nuevos? Y yo quiero decirles que la parte de la alimentación para mí es una de las más complejas. ¿Por qué? Porque requiere demasiado trabajo de ¿cómo se dice? Desensibilizar, no sé, discúlpenme mi español, de desensibilizar, imagínense, son muchos los sistemas. Por ejemplo, el visual, si hay muchos niños que recuerden, ese vaso está lleno,
uy, esos colores, eso como que no está muy apetitoso para mí, la parte del olfato, la parte del tacto, el gusto, uno no se da cuenta, pero en la lengua, lo que mencioné anteriormente, las papilas gustativas, muchos niños las tienen diferentes. Entonces, son muchas cosas que están pasando, cómo el niño está sentado, dónde está comiendo, estos diseños de tu hogar, que influyen en la comida de tus hijos. Y yo quiero que vean esta tabla, ¿ok? Estos son los pasos para que un niño, al final el rosadito dice comer, ¿ok? Imagínense, son 33 pasos que tienen que suceder antes para que un niño coma. Y les voy a poner el ejemplo del primer paso. Tolerar, ¿ok? El primer paso, la primera ventana es tolerar, que el niño tolere de que está en el mismo cuarto con la comida. Tolerar estar en la mesa con la comida al otro lado de la mesa, ¿ok? Es el paso 2, paso 3. Tolerar estar en la mesa con la comida en el medio. Tolerar estar en la mesa con la comida cerca de la persona. Mirar la comida cuando está enfrente de mí, sin tocarla, sin probarla, sin nada, ¿ok? Entonces, todos estos pasos requiere mucho trabajo, mucha desensibilización, no sé si se dice así, discúlpeme mi español, desensibilizar los sistemas, bien sea visual, auditivo, táctil, porque pasa muchas veces, y porque digo auditivo, que los niños están escuchando que tú estás masticando, o cuántas de ustedes alguien está comiendo algo crujiente y te desespera de la otra persona. Entonces son muchas cosas que uno tiene que analizar. ¿Cómo trabajarlo? Mire, esto requeriría como que un taller solo, pero ¿qué les puedo recomendar? Traten de con los checklists de los PDFs que yo les estoy dejando, eh, averiguar exactamente cuáles son esos sistemas que el niño tiene dificultades. Si es el tacto, porque al niño no le gusta tocar la comida, o si es la parte del gusto, si es el tacto, necesitamos primero trabajar de sensibilizar pies, porque la manera en que nos desarrollamos es pie, mano, boca. Entonces trabajar muchas texturas con los pies, darle masaje, esas bandejitas de arroces o de frijoles o de cosas primero con los pies. Si ya con los pies no muestra ningún signo de aversión, voy con las manos. Si ya en las manos, tolera todo, pues entonces ya ahí voy con estos pasos de jugar con comida de mentira. Después ya ven, tolerar de que la comida esté por allá, sin forzarlo, a probar esos alimentos nuevos. Requiere mucha parte de sensibilizar de a poco, ¿ok? Lo que pasa es que a nosotros nos frustra mucho el tema de alimentación y queremos que coma, pero siempre tengan en mente que requiere tolerar, interactuar con, fíjate, ayuda en la preparación de la comida. Esto sin probar el alimento, ¿ok? Interactuar con los cubiertos. Interactuar con cubiertos para servir la comida. O sea, que el niño sirva la comida tuya, pero no lo va a probar. Interactuar con los cubiertos para servirse en su plato, pero no significa que se lo va a comer. Después, oler. Tiene que oler la comida. Después, tocarla. Y de último, probarla, pero mírense, probarla requiere una serie de pasos antes de comerla, ¿ok? Entonces esto es algo que requiere mucho acompañamiento, de sensibilizar mucho, la parte del tacto, descubrir también si al niño le gusta. A veces hay culturas que cocinan con muchos condimentos. A lo mejor a tu niño no le gusta ese tipo de condimentos y por eso no está comiendo tu comida. A lo mejor el niño le gusta más lo crujiente porque necesita esa parte propioceptiva. A lo mejor si tú le haces una dieta sensorial antes de comer, resulta que el niño puede permanecer sentado un poquito más, no va a ser mágico, obviamente. De pronto puede permanecer sentado un poquito más, y logra probar tres cositas o comer tres bocados y después se volvió a parar. Todo depende, también el olor, la parte del cuerpo. Algo que quiero, mira, por aquí me mencionan si no tolera nada sólido. Siempre.
antes de ver si es algo sensorial, hay que descartar la parte médica. ¿Qué quiero decir yo con esto? Si tu niño tiene bajo tono muscular, ¿será que el bajo tono muscular no le está permitiendo que mastique de forma adecuada y que lleve la comida de un cachete al otro, que la pueda armar la bolita y luego tragar? Si el niño respira por la boca, ¿ok? Muchos niños no respiran por la nariz. Imagínate tragar con la nariz tapada, sientes que te vas a ahogar. Entonces, muchos niños se les dificulta eso. Muchos niños que tienen también el frenillo, que quizás los papás no se han dado cuenta, se les dificulta la parte de alimentación, si tienen dificultades para tragar, si el niño quizás tiene espacios entre los dientes y se le va la lengua y no sabe esa parte de controlar la parte de la lengua, la postura en la silla, dónde están los pies, o sea, son muchas cosas que hay que analizar para ver por qué el niño no está comiendo. Me ha pasado muchísimo que los padres no sabían y resulta que el niño tenía alergias alimenticias y por eso rechazaba ciertos alimentos. No solamente alergias, sino intolerancias, que no se ve como, vaya, se puso rojo o no sé, le salieron ronchas, tiene intolerancias y no lo sabía, y muchos niños que están constipados. Y pues obviamente eso no los ayuda. Es todo como un ciclo que hay que tratar en conjunto con nutricionistas, gastroenterólogos, para poder determinar si hay algo médico, fisiológico, antes de que sea sensorial, ¿ok? Em, Mira, también por aquí dice lo de las fresas congeladas, todo eso son lo de las temperaturas. Hay niños que prefieren. Mira, yo tenía una paciente una vez que era impresionante, que la mamá decía, yo tengo que calentarle la comida en este microondas, o sea, Dios quiera que no se me dañe porque yo sé que tiene que estar en 1 minuto 33. O sea, imagínate, porque si me paso a 1 minuto 34 o 1 minuto 32, la comida o está muy caliente o está muy fría. O sea, tenía que tener una temperatura adecuada y la niñita en el colegio no comía porque la comida le llegaba fría. Entonces, imagínense estos niños que tienen dificultades en esa parte del tacto, que es la temperatura, influye mucho. Entonces, tenemos que ir probando, ¿será que la comida está muy caliente? ¿Será que está muy fría? ¿Será que es que le gustan más frío que caliente? O sea, es muy complejo, pero hay que trabajarlo en base a desensibilizar, primero descartar la parte médica y después pues obviamente ir con cada sistema a ver qué onda, ¿ok? Con la parte del sueño también, muchas de las preguntas era cómo hago para que mi hijo duerma. En niños con autismo, yo les voy a decir que eso viene marcado con el diagnóstico, es sumamente complejo. Muchos niños pues tienen que tomar medicamento para lograr dormir. Si ustedes ya conversaron con su pediatra, han hecho todo lo que, ¿sabes? Lo que puede y descartaron todo en la parte médica, le hicieron estudios de sueño. En el estudio de sueño salió todo en within normal limits, o sea, como que todo está normal. Le hicieron EEG, o sea, como que si todo está bien en la parte médica y todavía sigue teniendo dificultades del sueño, pregúntense bien si el niño durante el día está recibiendo esta cantidad de estímulos necesarios para poder brindar calma a ese organismo que está buscando desenfrenadamente estimulación. O sea, por ponerles un ejemplo, Yamilet, el niño de Yamilet, pasa todo el día en el colegio y luego, entonces, gracias a Dios, ella tiene ahorita una terapeuta que le va a su casa de OT, pero imagínense niños que están todo el día en el colegio con su terapista de behavior, que muchas terapistas de conducta, no implementan mucho la parte sensorial, al igual que muchas terapistas de ocupacional también, o muchas terapistas de lenguaje, prefieren actividades sentadas o más cognitivas. Y la necesidad corporal de estos niños es de movimiento. Entonces, imagínense, estoy en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y a mí no se me da una dieta sensorial adecuada, yo voy a llegar en la noche a hacer, o sea, un fosforito. Por eso por ahí una mamá, ay, es que le encanta jugar antes de dormir. Claro, porque su cuerpo no tuvo esa forma de drenar antes, durante el día, no se le dio esa dieta sensorial. Entonces es súper importante que la hagan, ¿ok?
Igual que en la noche pueden también implementar masajes. Ahí en el curso de integración sensorial doy tips de las rutinas de la noche que puede servir también bastante, ¿ok? Luego quiero acotar aquí esta pregunta que me encantó, que dije ahorita que le iba a hacer. ¿Cómo abordar las necesidades sensoriales en un aula con 26 o por ahí una señora mencionó con 40 niños? Eso es una realidad que no podemos cambiar, pero mi sugerencia para ustedes es que traten de hacer, ok, como que ustedes como maestras, y Yami me puede decir, porque Yamile también es docente, de decir, mira, ¿sabes qué? En la mañana, ay, como que después de Circle Time o antes de Circle Time, ay, están que se trepan por las paredes, llegan de su casa como que, ay, demasiado enérgicos. O por el contrario, llegan como que es demasiado como que dormidos y después de Circle Time se portan, o sea, tú sabes con tu salón esas horas como que críticas que los niños necesitan como que un break. Entonces, por ponerles un ejemplo, el Circle Time, llegaron de casa de sus papás, se quitaron la mochila, muchos quizás desayunan, qué sé yo. Ese es un momento para poder implementar dieta sensorial con todo el salón, así tengan 5 años, así tengan 10 años, así tengan 15, así tengan... Es momento de mover el cuerpo. Se van a parar y obviamente dependiendo de la edad del niño, pero vas a, ok, vamos a hacer voy a poner en edades preescolares, ¿ok? Vamos a el Circle Time, nos vamos a parar y vamos a ir a bailar y luego cuando ponga stop, paramos la canción, voy a tener el paracaídas y voy a poner paracaídas, tengo los puppets y los puppets los va a perseguir y vamos a hacer un círculo. O sea, su Circle Time va a ser caótico. ¿Ok? Después que tienen que hacer de movimiento y de hoy es lunes, martes, miércoles, jueves, va a ser, esos niños van a terminar eléctricos, ustedes tienen que traerlos a la calma. ¿Qué van a hacer? Muchas de las cosas que yo hacía en el campamento, yo hice un campamento con 12 niños con autismo, ok, voy a apagar las luces, y yo voy a hablar así y nos vamos a acostar porque vienen los osos. Y los osos, no sé, te pones las imaginaciones dependiendo de las habilidades del niño. O si trabajas en un niño en un aula con niños con necesidades especiales, o sea, todo depende del nivel. Pero tú después de que, como una ola, después de que los alertaste, esa ola va a la orilla ya vaciada. Entonces tienes que moverlos y después o respiración, bajas la luz. Pones, nada, 30 segundos. La gente lo que pasa es que se imagina que esto es todo el día. No, estos son, ya vieron mis videos, o sea, son cosas rápidas, segundos, y luego continúas. Y luego entonces ahora ya estamos listos para trazar la F, para aprender, para no sé, ya después les toca el parque. Entonces ya después del parque viene la comida, no sé qué, viene la siesta. Bueno, ya saben que después de la siesta también hay que moverlo. O sea, ustedes van a ver a la hora del día que el niño va a requerir ese break, ¿ok? Este, y también con los niños más grandes. O sea, ok, vamos a pararnos, hay videos en YouTube de movement breaks, o sea, pero hacerlo porque es súper importante y sin movimiento no suelta serotonina y dopamina y el niño necesita eso para mantener su estado regulatorio, ¿ok? Em, ya mencioné lo de diferenciar si es conductual o sensorial. Atención, inquietos y que no se sientan, niños agresivos, les cuesta seguir instrucciones. Ah, yo no sé por ahí quién se colocó sin, por favor, pónganse mute. Em, Niños agresivos, que les cuesta esperar. Mi respuesta ante esto siempre va a ser, porque claro, no tengo más data de las que escribieron en el formulario, es que no sé las edades y no sé si hay un diagnóstico. Para todos aquellos niños que son sumamente impulsivos, que son sumamente inquietos, que no se pueden sentar, que están continuamente como ese vaso de los buscadores, que es como que no, o sea, no hay nada que los haga calmar, yo les sugiero que los vayan a evaluar con un neurólogo o con un psicólogo para que puedan descartar. Es importante siempre descartar otros diagnósticos. ¿Ok? En este caso, el trastorno del déficit de atención e hiperactividad, porque tiende a ser una de estas características de este tipo de niños que son impulsivos, que les cuesta esperar, que de pronto interrumpen continuamente, que no me siento,
Y recuérdense que un 40, un 60% de estos niños tienen trastorno del procesamiento sensorial y a eso pues no, digamos, no le añade más. Entonces es súper importante descartar diagnóstico y trabajar en base a, bueno, terapia ocupacional y esas dietas sensoriales, que es lo que los va a ayudar con la parte emocional, porque esos niños no saben que son impulsivos, esos niños no saben, o sea, es como que invadí el espacio personal, esos niños no saben que interrumpí esta conversación, porque esas funciones ejecutivas no están desarrolladas. Entonces hay que ayudarlos en ese sentido. Por ahí una de las preguntas me gustaron, ¿cómo hacer para que se conecte más con las actividades? Esto es algo que a mí me hubiese encantado pedirle permiso a Yamilet antes, porque ¿qué hacer para que el niño se conecte? Ponerte en el nivel del niño, exigirle, por ejemplo, Yamilet, que es maestra, ella que hizo el curso de integración sensorial, le exigía mucho a su hijo como la parte académica, por así decirlo, como que, y de qué color es esto, y el número este, y como esa parte de preocupar uno como mamá, claro, como adulto, de de esa parte cognitiva sin tomar en cuenta de que ya va. Quítate ese sombrero de terapista, quítate ese sombrero de maestra, quítate ese sombrero de lo que vas a hacer es conectar con tu niño en actividades que a tu hijo le guste. Y en base a eso, ¡rup!, tú te metes. Por ejemplo, otro de los ejemplos del curso que yo hice antes, una mamá ponía a su hijo, vamos a jugar esto, y el niñito lo que quería era bailar. El niñito tenía autismo. Y la mamá se empeliculó, la mamá se puso el traje de avispita que al niño le gustaba, se puso como el niño se disfrazaba, la mamá se disfrazó y se pusieron enfrente de la pantalla, a los dos a bailar, a hacer lo mismo que hacía la persona en la pantalla, ellos disfrazados. Y si vieran la conexión que tuvo esa mamá con ese niño y la duración de la actividad. Entonces, para poder conectar más con tu hijo, tienes que ver que la actividad no está tan difícil, no está tan fácil, que es algo que le gusta a tu pequeño y que a la misma vez tú estás metiendo los objetivos que tú quieres, ¿ok? En este caso, pues si eres terapista y necesitas trabajar pues en base a tus goals, es sumamente importante. Si tú eres aburrida y el niño pues obviamente requiere muchísimo como, ok, vamos, que tú seas súper animada y eres súper low, obviamente el niño no va a durar en la actividad. Lo que tú hagas, como tú lo hagas, influye muchísimo en el estado de duración de tu pequeño. Y recuérdense lo que hablé anteriormente, de que si tu niño también tiene trastorno del procesamiento sensorial en la parte de dispraxia, en la parte motora, esa parte de iniciar, sostener y terminar, voy a tener dificultades, ¿ok? Siendo un diagnóstico, ¿ok? Para ver, lo de la ropa que es un problema. Habían bastantes preguntas relacionadas con esto. Mi sugerencia es mucho trabajo propioceptivo, el sistema de fuerza, para que el niño pueda desensibilizar antes. Yo no sé si a ustedes les pasa, yo no sé, pero por lo menos si yo me voy a ir a dar un masaje, que por cierto odio ir a darme un masaje, creo que soy ese 1% de la gente que no le gusta, porque a mí no me gusta que me toquen la parte del tacto, es como que, no, gracias. Si viene alguien, a mí me gusta que si, nunca me doy masajes, pero si me llego a dar un masaje, ok, ahora voy a ir con las manos. O sea, la persona me está anticipando y me está desensibilizando, ok, ¿qué te voy a tocar? ¿Qué área te voy a tocar? Entonces, con el tema de la ropa. Traten de siempre de sensibilizar y anticipar antes. Ok, es como que, ok, te voy a tocar primero, te voy a dar masajitos para después ponerte la camisa. Ok, como que traten de anticipar y no sean ese tacto aversivo de que, ¡hey, ya va! ¿Qué pasó aquí? Dependiendo, pues, obviamente, del perfil sensorial de sus hijos, pero este es real, ¿ok? O de pronto, ¿sabes? No sé si les pasa, la gente que se hace el pedicure, o sea, es como que, ay, no me gusta. Entonces, ser bien tolerables en lo que a sus hijos les perturba o los que están buscando y entenderlos con esa parte emocional de entiendo que no te gusta que te toque, pero hay que ponerse el uniforme.
¿Quieres ponértelo tú? Te lo pongo yo. En el caso de, ponte tú, si el niño le molesta demasiado y se dejan a lo mejor, no sé, tú vas probando, porque es que esto es tan complejo. Si le puedes poner abajo una camisa de algodón y arriba le pones la camisa del colegio, estas que son súper duras y horrorosas de tener, o sea, todo es como que probando. Por eso les digo que el acompañamiento que ustedes puedan tener es vital. Por eso les estoy ofreciendo este grupo VIP para que nada, puedan tener como que más clara la foto de qué pueden hacer, ¿ok? Bueno, con esto ya 11:40 me pasé por 10 minutos. Cualquier otra cosita que tengan, yo anoté todas las preguntas. Puedo ir haciendo también, respondiéndolas en Instagram o en mi canal de YouTube. Para los que no me siguen en mi canal de YouTube, ahí tengo muchísimos videos sobre la parte sensorial que no es mágico, pero también ayuda y da respuestas a quizás preguntas que ustedes puedan estar teniendo. Cualquier cosita me pueden seguir por Instagram. Ya saben, las que se quieren unir al grupo VIP o al el curso de integración sensorial, escriban en el WhatsApp la palabra lista para mandarles la información. Espero seguir haciendo talleres como estos para poder aportar, aunque sea un granito de arena, a todas esas personas que lo necesitan. Yami, gracias por estar aquí conectada. Te quiero mucho. Nada, espero que les haya servido, haya sido de buen uso esto y puedan informarles a las demás personas y que seamos una cadena de muchas personas ayudando a entender a los niños, que creo yo que es lo más importante, que sepamos que ellos la están pasando mal y no porque te quieren a ti hacer el día difícil, así para ti sea lo más difícil. Las quiero mucho, Dios las bendiga, nos seguimos viendo por aquí, por Instagram, por YouTube, por todos lados y que tengan un maravilloso fin de semana. Besitos.